Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 19. Volviendo a mi historia, la viruela habría dañado tanto uno de mis ojos que se temía que fuera a perderlo. La glándula al borde de mi ojo estaba dañada. De cuando en cuando surgía una pústula entre la nariz y el ojo que me causaba un gran dolor hasta que era sajada. Hinchaba toda mi cabeza a tal grado que ni siquiera podía soportar una almohada. El menor sonido era una agonía para mí, aunque a veces armaban un gran revuelo en mi alcoba. Sin embargo, esto supuso una etapa preciosa para mí por dos razones. La primera, porque me dejaban sola en la cama, donde tenía retraimiento espiritual sin molestias. La otra, porque respondía al deseo que tenía de sufrir, un deseo tan grande que todas las austeridades del cuerpo habrían sido como una gota de agua tratando de sofocar un fuego tan grande. En verdad, las severidades y rigores que entonces practicaba eran extremos, mas no apaciguaban este apetito de la cruz. Solo tú, oh Salvador crucificado, eres el que puedes hacer que la cruz sea eficaz para la muerte del yo. Que otros se alborocen en su salud y alegría, en sus grandezas y placeres, todos míseros cielos temporales. En cuanto a mí, todos mis deseos se desviaron por otra senda, al camino silencioso de sufrir por Cristo y el ser unida a Él, mediante la mortificación de todo lo que de natural había en mí, para que estando muerta en mis sentidos, apetitos y voluntad, pudiera vivir por completo en Él. Conseguí que me dejaran ir a París para la cura de mi ojo, y sin embargo, se debía más bien al deseo que yo tenía de ver a Monseñor Bertot, un hombre de una profunda experiencia, a quien la madre Granger me había asignado hacía poco como mi guía espiritual. Fui a despedirme de mi padre, que me abrazó con especial ternura, sin llegar a imaginar entonces que aquel sería nuestro último adiós. París era ahora un lugar del que no había que temer como en tiempos pasados. El gentío solo servía para atraerme a un profundo recogimiento, y el ruido de las calles avivaba mi oración interior. Vi a Monseñor Bertot, que no me fue de gran ayuda, aunque me la habría prestado si hubiese tenido yo entonces la capacidad de poder explicarme. Aunque deseaba de todo corazón no ocultarle nada, Dios me estaba estrechando tanto hacia Él que a duras penas llegué a decir algo. En el momento que le estaba hablando, todo se desvanecía de mi mente, por lo tanto no pude recordar más que unos cuantos defectos. Como le veía de muy tarde en tarde y no se me quedaba nada en la memoria, y como no leía nada que se asemejara a mi situación, no sabía cómo explicarme. Además, lo único que quería sacar a la luz era el mal que estaba en mí. Por consiguiente, Monseñor Bertot nunca me llegó a conocer, siquiera hasta su muerte. Esto me era de gran utilidad, al despojarme de todo apoyo y hacerme realmente morir a mí misma. Me fui a pasar los 10 días desde la Ascensión al Pentecostés, en Semana Santa, a una abadía a 4 leguas de París, cuya abadesa tenía una especial amistad hacia mí. Mi unión con Dios parecía aquí ser más profunda y más continuada, haciéndose cada vez más sencilla al tiempo que más íntima y cercana. Un día me levanté de repente a las 4 de la mañana con una fuerte impresión en mi mente de que mi padre estaba muerto. Al mismo tiempo, mi alma se encontraba en una gran satisfacción. Sin embargo, mi amor por él llenaba a esta de tristeza y a mi cuerpo de debilidad. Bajo los golpes y los problemas diarios que me acaecían, mi voluntad estaba tan suspendida a la tuya, oh mi Dios, que parecía estar totalmente unida a ti. Parecía como si en realidad no hubiera en mí más voluntad que la tuya. La mía había desaparecido y no había quedado con vida ningún deseo, tendencia o inclinación, excepto lo que sirviera para alcanzar ese precioso objeto que más te agradaba a ti, fuera lo que fuera. Si tenía voluntad, lo era en unión a la tuya, como dos laudes bien afinados en concierto.
El que no se toca vierte el mismo sonido que aquel que se toca. No es más que un mismo y único sonido, una excelsa armonía. Es esta unión de la voluntad la que establece una paz perfecta. No obstante, aunque mi propia voluntad estaba muerta, desde entonces he podido comprobar, a través de los insólitos estados por lo que he sido obligada a pasar, cuánto tenía aún que costarme el tenerla perdida por completo. Cuántas almas hay que piensan que tienen su voluntad a punto de ser perdida cuando todavía andan muy lejos de ello. Si se toparan con varias pruebas, verían que aún subsisten. ¿Quién hay que nada desee para sí mismo, sea cosa alguna de cierto interés, o riquezas, honor, placer, comodidad o libertad? Aquel que en su mente cree estar desprendido de todos estos objetos, poseyéndolos, pronto se daría cuenta de su apego hacia ellos si fuera despojado de los que poseyera. Si se encontraran a lo largo de toda una generación 3 personas tan muertas a todo como para estar completamente resignados a la providencia, sin acepciones de ninguna clase, bien podría verse como un prodigio de la gracia. Por la tarde, mientras estuve con la abadesa, le dije que tenía fuertes presentimientos sobre la muerte de mi padre. En realidad, apenas podía hablar de lo afectada que estaba interiormente. En aquel momento, alguien vino a decirle que la solicitaban en el salón. Era un mensajero que había llegado apresurado con una nota de mi marido de que mi padre estaba enfermo, y como después supe, solo agonizó durante 12 horas. Por lo tanto, para entonces él ya había muerto. Dijo la abadesa al regresar: aquí hay una carta de tu marido, quien ha escrito que tu padre se ha puesto terriblemente enfermo. Yo le dije: está muerto, no tengo ninguna duda acerca de ello. Envié inmediatamente a alguien a París para alquilar un carruaje con el fin de llegar lo antes posible. El mío me esperaba a medio camino. Partí a las 9 en punto de la noche. Decían que iba a acabar conmigo misma. No llevaba a ninguno conocido conmigo, pues había enviado a mi doncella a París para allí ponerlo todo en orden. Como me alojaba en casa religiosa, no se me pasó por la cabeza la idea de retener a un lacayo conmigo. La abadesa me dijo que ya que creía que mi padre estaba muerto, sería muy irreflexivo por mi parte exponer mi persona y arriesgar mi vida de esta manera. A duras penas podían pasar los carruajes por el camino que iba a tomar, pues no estaba rodado. Yo respondí que mi imperioso deber era asistir a mi padre, y que no debía eximirme de ello basándome en una impresión infundada. Por tanto, me fui sola, abandonada en las manos de la providencia y con personas desconocidas. Mi debilidad era tan grande que apenas podía conservar mi sitio en el carruaje. A menudo me veía forzada a apearme como consecuencia de peligrosos obstáculos en el camino. Por esta senda, alrededor de medianoche, me vi obligada a cruzar un bosque famoso por sus asesinos y ladrones. El más intrépido le tenía pavor. Sin embargo, mi resignación dejaba poco espacio para pensar en ello. ¿De qué temores y molestias se libra un alma resignada? Me encontraba completamente sola, a unas 5 leguas de mi propia morada, cuando me encontré a mi confesor, aquel que previamente se había puesto en contra mía, junto a uno de mis familiares, esperándome. El dulce consuelo que había disfrutado mientras estaba sola, ahora se interrumpía. Mi confesor, ignorante de mi estado, me coartó totalmente. Mi tristeza era de una naturaleza tal que no pude verter ni una lágrima, y me avergoncé de oír lo que ya también sabía sin dar ninguna señal externa de dolor. La profunda paz interior que disfrutaba radiaba en mi rostro. La condición en la que me encontraba no me permitía hablar o hacer las cosas que se esperarían de una persona piadosa. Nada podía hacer sino amar y permanecer en silencio. Al llegar a mi hogar me encontré con que mi padre ya estaba enterrado a causa del tremendo calor. Eran las 10 de la noche. Todos llevaban hábito de luto. Había viajado 30 millas en un día y una noche. Como estaba muy débil,
Enseguida me pusieron en cama sin tomar alimento alguno. Más o menos a las 2 de la mañana, mi marido se levantó y saliendo de mi aposento, regresó al momento, gritando con todas sus fuerzas: «Mi hija está muerta». Era mi única hija, tan amada como en verdad encantadora. Gozaba de tantas gracias y dones, tanto corporales como racionales, que uno tenía que ser insensible para no haberla amado. Le fue otorgada una extraordinaria porción de amor por Dios. Con frecuencia se la veía orando por las esquinas. Tan pronto como percibía que yo estaba en oración, venía y se unía a mí. Si descubría que lo había estado haciendo sin ella, lloraba amargamente y se lamentaba: «Ah, mamá, tú oras, pero yo no». Cuando estábamos solas y veía mis ojos cerrados, susurraba: «¿Estás dormida?». Después protestaba: «Ah, no, estás orando a nuestro querido Jesús». Y poniéndose de rodillas ante mí, también empezaba a orar. Fue azotada varias veces por su abuela, porque mi pequeña decía que no tendría otro marido más que a nuestro Señor. Nunca pudo obligarla a que dijera lo contrario. Era inocente y modesta como un angelito, hacendosa y entrante, y con todo muy bonita. Su padre la adoraba y a mí me era muy querida, mucho más por las cualidades de su juicio que por las de su preciosa apariencia. La tenía como mi único consuelo en todo el mundo. Ella tenía tanto afecto por mí como aversión y desprecio me desplegaba su hermano. Murió de una hemorragia impropia. Pero ¿qué diré? Murió a manos de aquel que se complació. Razones tendrías en despojarme de todo. Ahora solo me quedaba el hijo de mis dolores. Se enfermó y estuvo al borde de la muerte, pero se recuperó a través de la oración de la Madre Granger, quien era ahora mi único consuelo después de Dios. Lloré tanto por mi hija como por mi padre. Solo pude decir: «Tú, oh Señor, me la diste, te complaciste llevártela de nuevo, porque tuya era». En cuanto a mi padre, de tanto será conocida su virtud, que más bien debería guardar silencio antes que comentar el tema. Su dependencia de Dios, su fe y su paciencia eran maravillosos. Ambos murieron en julio del 1672. En lo sucesivo, las cruces no se me perdonaron, y aunque había tenido abundancia de ellas hasta la fecha, solo habían sido las sombras de las que en lo sucesivo me he visto obligada a acarrear. En este matrimonio espiritual con Dios, solo reivindicaba mi dote en forma de cruces, azotes, persecuciones, oprobios, bajezas y una nada absoluta del yo, todo lo cual a través de su gran bondad y con fines sabios, como he podido comprobar, Dios se ha complacido en conceder y dispensar. Un día, estando muy angustiada por la inclemencia de las cruces internas y externas, me metí en mi cuarto para dar rienda suelta a mi dolor. Monseñor Bertot se me vino a la mente junto a este deseo: «Oh, que sea sensible a lo que yo sufro». Aunque escribía muy raramente y con gran pesar, no obstante, me escribió una carta con fecha de ese mismo día acerca de la cruz. Fue la más delicada y alentadora que nunca me escribiera sobre este tema. A veces mi espíritu estaba tan oprimido con constantes cruces, las cuales apenas me daban algún descanso, que cuando estaba a solas, mis ojos miraban a todas partes para ver si podía encontrar algo que procurara algún alivio. Una palabra, un suspiro, un sentir, o el saber que alguien participaba de mi profunda pena, hubiera servido de algún consuelo. No se me concedió todo aquello, ni siquiera alzar la vista al cielo o realizar queja alguna. El amor me tenía entonces tan apegado a mi Señor Jesús, que éste dejaría que esta miserable naturaleza pereciera, sin tenderle ningún sostén o alimento. Oh mi querido Señor, empero le otorgabas tú a mi alma una ayuda victoriosa que la hacía triunfar sobre todas las debilidades de la naturaleza humana, y blandiste tu cuchillo para sacrificarla sin perdón. Y aún así, esta naturaleza tan perversa, tan llena de ardides para salvar su vida, al fin tomó el camino de nutrirse de su propio desconsuelo, de su fidelidad bajo una opresión tan continua e intensa,
Intentaba ocultar el valor que le daba, mas tus ojos eran demasiado penetrantes como para no detectar la sutileza. Por lo tanto, tú, oh mi pastor, cambiaste tu manera de actuar hacia ello. Algunas veces tu vara y tu cayado le infundían aliento, o lo que es lo mismo, tu comportamiento unas veces tan cruciforme como otras cariñoso, pero el único propósito era el de reducirla hasta las últimas consecuencias, como de aquí en adelante descubriré. Amén.